Regresamos con más análisis en Así Estamos. En el país ya está disponible la nueva Q3 y Q7 de Audi. Puede preguntar en el concesionario Audi en Santa Elena, modelos nuevecitos y calidad, tecnología, eficiencia alemana, motores de alta eficiencia hasta 58 kilómetros por galón en la nueva Q3 2016 de Audi. Con nosotros Roberto Cañas. Gracias nuevamente, Roberto, por acudir a este llamado siempre de evaluación de la realidad nacional e internacional en este caso. Gracias por invitarme, Rafael. Siempre es un gusto estar en tu programa. Roberto, preguntábamos, ¿el chavismo ha muerto con esta elección? Y es la pregunta a secas, ¿no? No, eso está totalmente fuera de la realidad. Es decir, hay mitos, leyendas urbanas que se levantan de historias que no son. En primer lugar, el 40% de los votos en esta última elección los tuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tiene de las 22 gobernaciones, 20 están en manos del partido de gobierno. De las alcaldías hay, ¿qué?, 292 de las 337 son alcaldías que están en el gobierno del partido oficial. Así que para nada, y si quieres el pilar fundamental del peso político del partido de gobierno, la Fuerza Armada, está muy claramente apoyando al gobierno bolivariano. Así que esa historia de decir que está muerto es como de buenos y malos. Los malos perdieron, los buenos ganaron. Eso está bien para niños que se chupan el dedo, para cuentos infantiles. La realidad es muchísimo más compleja que eso. Como modelo económico, ¿ese es el impacto por el cual la población ha votado en contra del gobierno de Maduro únicamente? Mira, modelos económicos no hay, porque cada país tiene su propia realidad, su propia historia, sus propios recursos. Modelo es algo que se puede copiar, porque es una cosa que se puede calcar de otra realidad, y las realidades son totalmente distintas. Yo creo que no hay modelos. Venezuela tiene una particularidad, es el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, auditadas. Es un país que vive de eso, de una renta petrolera. Eso digamos que es inadecuado, pues, porque no ha desarrollado completamente su economía. Es un capitalismo de Estado. Ahí hablar de otra forma de modo de producción no es real, pues. Ahí existe la propiedad privada, la mayoría de los periódicos están en manos privadas, funcionan enormes cantidades de empresas privadas. Así que yo tendría mis reservas de hablar de muerte del chavismo, eso me parece totalmente fuera de la realidad. Y de modelo, pues no hay modelo. Es decir, ellos están implementando su experiencia, tienen 17 años de estar en el gobierno, es normal. Uno debe entender en democracia, Rafael, de que la derrota es opción. Entonces, ¿podría perder las próximas elecciones también Maduro, hablando de las presidenciales? Sí, las podría ganar. Está 2019, o sea, falta bastante. Coincide con los periodos de gobierno salvadoreños a nivel presidencial. Entonces, hasta 2019 es la elección presidencial. Falta mucha agua por correr en términos de política electoral presidencial. ¿Y qué le pasó entonces al gobierno de Maduro? Porque perder esta hegemonía que es una pretensión, al menos lo habíamos visto, mantener, acomodar al lugar, dijo, todo el poder posible. Es decir, hay una combinación, esto no es unicausal. Ciertamente hubo un desabastecimiento de medicinas, de artículos de primera necesidad, de alimentos, y eso genera un malestar muy grande en la persona, pues, porque en general la población en todos los países vive la cotidianidad tratando de echar para adelante, pero cuando ya no hay lo fundamental, parece que empieza a dominar en la vida política un malestar muy grande, y eso se expresa en votos de castigo. Yo debo decirlo de manera contundente, no es que ganó la oposición en Venezuela por sus virtudes o porque es mejor, ganó porque fue un voto de castigo para el gobierno, fue un estate quieto, fue un decirle, mira, tienen que entender de que en una democracia la alternancia es un principio básico, hay que regresar a lo básico, y para poner en perspectiva esto, hay que entender de que el hecho de que esté un gobierno u otro partido en el gobierno no hay problema.
Ahora, regresar a lo básico en la democracia, ¿qué implicaría para Venezuela? Porque hay algunas cosas que la democracia venezolana pues no están concordantes con eso básico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Venezuela? Creo que hay muchas cosas que son básicas de democracia que están funcionando en Venezuela. Uno, las elecciones fueron impecables, es decir, en tiempo verdaderamente récord. Veamos aquí en El Salvador, pasaron días, aquí no fue horas, sino que días para tener los resultados. La comparación yo creo que no. Entonces, es no decir, es posible. los resultados se conocieron en la misma noche. Sí, es decir, ahí hay voto electrónico, no hay dónde perderse. Entonces, no se puede hablar de dictadura donde hay elecciones y los resultados se conocen en la misma noche. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? No se puede hablar de falta de democracia cuando el presidente reconoce la derrota. Es decir, hay partidos a los que les cuesta reconocer la derrota, y eso es muy básico en democracia, porque justamente es eso, la alternancia. En las monarquías es al revés, ahí el soberano, el rey y sus hijos, por herencia, están permanentemente en el gobierno. En las democracias la derrota es una opción y entonces perder una elección es de lo más normal. Entonces yo no sé qué es lo que falta de democracia, porque en los últimos 17 años... bueno, allá te dirían los presos políticos. Ahí es otra cosa, ciertamente. Presos políticos habría que ver en cada caso cómo se va resolviendo, es cuestión de los venezolanos. Ese es un tema seguramente, pero de ahí a decir que en Venezuela no hay democracia, creo que es muy alcanzativo. O el estricto control del Estado en muchas áreas de la vida económica o la misma política. Hay mucho de... Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, al final de cuentas, puede ser que tengan algún hostigamiento, pero tampoco es que exista una sola radio y un solo periódico. Eso no es la realidad. Así que yo diría que hay que relativizar, poner en sus justos términos las cosas, no plantearlo al estilo chuparse el dedo de cuentos infantiles de buenos y malos. Es una derrota relativa, ciertamente, es decir, no es lo mismo gobernar el Ejecutivo con un legislativo que sea del mismo partido que tener en contra el legislativo. Eso es complicado para cualquier gobierno, sino que le pregunten al FMLN aquí, que no tiene la mayoría de calidad y le resulta cuesta arriba gobernar al presidente. Hay un retroceso en los conceptos de la izquierda en Latinoamérica, porque ya lo decíamos, hay cambios también en la Argentina, se están escuchando cambios probablemente en otros países para los próximos procesos electorales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves? A ver, en Argentina, por ejemplo, gana Macri por una diferencia muy, pero muy estrecha, 51.40 sacó Macri, 48.6 sacó el partido peronista. Entonces tampoco digamos que es el fin del mundo, porque esas visiones catastrofistas de que ya ganaron los buenos y perdieron los malos, no es cierto. En Argentina, pues muy apretado, vamos a ver qué es lo que le sucede al gobierno. Ya se está pegando un tiro en el pie con el nombramiento de carácter ejecutivo de 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Argentina, que ha sido muy cuestionado incluso por los mismos sectores de alianza del gobierno de Macri. Es decir, hay conquistas sociales que son indiscutibles, vamos a ver, porque lo conquistado se pierde y no se defiende. En el caso venezolano hay avances importantes, innegables en términos de salud, en términos de educación, en términos de sistema de pensiones, en términos de vivienda. Las campañas que se han hecho en programas sociales, ahí están, y vamos a ver si se defienden esas conquistas sociales o no. Yo tengo la certeza de que se van a defender las conquistas sociales en el caso venezolano y en el argentino también. Así que no se trata del fin del mundo, lo que hay es un nuevo momento, eso no tiene ninguna discusión. Solo alguien que esté ciego no ve que hay cosas propias de la democracia, la alternancia. Un gobierno es dirigido por un partido, hoy es dirigido por otro, de lo más normal. Lo anormal sería
que existiera de manera ininterrumpida un partido en el gobierno sin un proceso de alternancia. ¿Nosotros tendremos un impacto de todo esto? No creo, porque la lógica de la votación, que es lo que determina cambios en política gubernamental en El Salvador, está muy lejos. Las elecciones de diputados son en 2018, las de presidentes 2019. Aquí la gente tiene memoria corta, responde a cuál es el estado de ánimo 2 semanas, 1 semana antes. Entonces, una cosa que está dándose a finales de 2015, o proyectada a 2018, 2019, no tiene ningún peso. Eso aplica para un fenómeno internacional y aplica para un fenómeno nacional. ¿Por qué no pasa nada, por ejemplo, y te lo puedo retrotraer a la realidad salvadoreña, de que no se cumplan los plazos para la elección del fiscal? Eso tiene costo político cero, porque los partidos entienden que no hay elección y entonces no hay voto de castigo, no pasa nada, nadie se va a acordar, salvo nosotros que le damos seguimiento a la vida política nacional, de que los diputados se atrasaron en diciembre de 2015, cuando sean las elecciones en marzo de 2018, no pasa nada. Entonces, venir a decir aquí que entonces, porque en Venezuela hay cambio en lo legislativo y en Argentina cambió la presidencia de un gobierno peronista a un gobierno de derecha, eso va a hacer que existan cambios sustanciales en los resultados electorales de 2018 y 2019, está otra vez totalmente fuera de la realidad. ¿Y cómo hay que ver, Roberto, los documentos del Congreso del FMLN respecto a esas realidades? Porque muchos lo que ven es, bueno, entonces se está adhiriendo al concepto chavista o toda la fórmula chavista con estos lineamientos doctrinarios y entonces se estaría tratando de repetir esta historia. Yo creo que hace mal el FMLN en hacer ese tipo de declaraciones, con puras declaraciones, porque ni en Venezuela hay socialismo, ni del siglo XXI, ni del siglo XX, ni del siglo XIX. Lo que hay en Venezuela es capitalismo de Estado, es decir, a nivel de Estado se tiene la propiedad de muchas empresas, como la petrolera, la PDVSA, pues, que es la empresa venezolana de petróleo. Es decir, entonces, ni en Venezuela hay socialismo, pues ahí hay capitalismo de Estado. Claro, hay un congreso del FMLN y declaran ahí que hoy sí van por el socialismo, entonces ya empiezan un coro de personas diciendo que ahí viene el socialismo del siglo XXI, asustando con el petate del muerto. Aquí en El Salvador no hay, o sea, hay que decirlo con toda claridad para ponernos en los justos términos, hablando rigurosamente. Socialismo significa propiedad social de los medios de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que las tierras, los bancos, los centros comerciales, las fábricas son propiedad del Estado. Ni en Venezuela todas las fábricas, todos los comercios, todas las tierras son propiedad del Estado, ni en El Salvador, ni nadie está planteando en El Salvador justamente ahora pasar a nacionalizar y hacer propiedad del Estado toda la propiedad privada. Eso sí sería, ahí sí diría yo que podrían salir a rasgarse las vestiduras y hacer actos verdaderamente de contrición muy grandes o de protesta la derecha. No se trata de eso. Incluso hoy estaba leyendo en los periódicos, no sé si lo leíste tú, que el ministro de Economía va a plantear la creación de ciudades modelo, ciudades charter, que es la expresión de la entrega de una porción del territorio de un país a una empresa para que tenga policía, sistema judicial, sistema de salarios, diferentes que las del gobierno que está dirigiendo el Estado. De eso está hablando el gobierno de El Salvador. Tiene Fomilenio, tiene excelentes relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Yo no veo de dónde. Claro, entonces aquí ¿qué es lo que sucede? El FMLN hace una declaración de socialismo, del que sea, de pupusas con loroco, de socialismo del siglo XXI, del que sea, y por supuesto los otros sectores dicen, ya ven, ahí vienen, es peligroso. Ellos en esos documentos están diciendo que van a hacer eso. Diciendo, es que del dicho al hecho. Pero ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Por qué hay necesidad de hacer y decir estas cosas cuando podrías decir otras que sean
más bienvenidas y lograr ese ambiente de grandes acuerdos nacionales sobre puntos de interés de mejora social. Que son fundamentales, es decir, la gobernabilidad, sacar adelante El Salvador, supone el entendimiento de que por encima de los intereses particulares hay un interés superior de la nación. Ese debería ser el discurso. Busquemos sacar adelante El Salvador en base al acuerdo nacional sobre una agenda que tenga un calendario en la cual todos nos vamos a poner de acuerdo en temas básicos del país. Pero no, el tema es para quién está hablando cada quien cuando hace ese tipo de señalamientos. Si los sectores de la derecha, sea académica, de los medios o políticos, hablan de que ahí viene el lobo, y el lobo es el socialismo del siglo XXI, están hablando para personas que podrían sentirse amenazadas y entonces estar en contra del partido oficial. ¿Para quién habla el partido de gobierno en un congreso cuando está planteando la necesidad de reiterar el socialismo del siglo XXI? Está hablando para sus bases. Entonces yo creo que hablar a la nación es lo que deben de tener los partidos como discurso. Y hablar para la nación significa entender de que El Salvador es como un avión. Y en un avión hay primera clase, y son 14 butacas ahí, asientos. Y también hay clase ejecutiva, y hay 20, 30, y hay clase turista donde está todo lo demás. Pero cuando ese avión entra en una zona de turbulencia y amenaza que se caiga el avión, o se cae todo, o sale y llega al aeropuerto todo. No es cierto que, como han pagado más los de primera clase, entonces ellos se van en una cápsula y no se cae esa parte del avión. Eso no es cierto. Entonces, ser verdaderamente estadista, tener visión de país, es decirle a todos los sectores de la nación, miren, más allá de quién gobierne, aquí lo que debemos de tener es políticas de Estado, porque entonces no importa si pierde un partido o gana el otro, hay políticas en lo general, hay visión de país, que claro, si gana la derecha va a ser un énfasis mayor en el mercado, si gana la izquierda va a ser un énfasis mayor en los programas sociales, pero hay una ruta, hay políticas que todos reconocen y van a impulsar independientemente de quién esté en el gobierno. Eso es lo que hace falta. Entonces, por eso es que se equivocan ambos. Para mí no es correcto el discurso y además se equivoca para mal el FMLN haciendo ese tipo de anuncios, porque son simplemente anuncios, y guerras anunciadas no matan. Es decir, soldado advertido no se muere en una guerra. Entonces, creo yo que más allá de la pura como hojarasca que hay de todo ese ruido mediático que generan las declaraciones, lo que deberíamos hoy, que está terminando el año, plantearnos es, este es un año perdido para la búsqueda de consensos de país. Ya para mí están agotadas dos cosas. Una, está agotado el discurso del dialoguismo. Para mí, dialoguismo significa convocar a mesas, a consejos, a reuniones en las cuales se toma café, se ve amigos que nunca uno ve si no es en esas reuniones. El diálogo que no concluye en acuerdos está agotado. Y está agotado el bipartidismo en El Salvador. Es decir, ya no es de que... ¿Agotado o se consolida más por estos discursos? Es que eso es también cómo hay que analizarlo. Para mí está agotado en su capacidad de buscar soluciones de país, de sacar adelante El Salvador, porque han caído los dos partidos más grandes en un discurso polarizado, totalmente estéril, no ofrecen ninguna salida. Ahí los vemos devanándose en la Asamblea Legislativa, el espectáculo que van a dar hoy en la última plenaria, bochornoso. Podemos apostar, pero yo creo que no van a elegir, más allá de que ya se pasaron del periodo al fiscal, puede ser, ojalá que me equivoque para bien del país y elijan un fiscal con competencias, con conocimientos, con experiencias, con probidad, que sea valiente, que sea el abogado del Estado y de la ciudadanía. Ojalá me equivoque y no se haga eso. Vamos a ver. Entonces, ese agotamiento del diálogo que no lleva a acuerdos de país y el agotamiento del bipartidismo polarizado, estéril, en el cual unos hablando de que ahí viene el socialismo del siglo XXI y otros hablando de que
hay una guerra en contra de ellos por la oposición, si es que también, Rafael, se llaman partidos de oposición porque están en contra, pues, están de ese lado y tienen ese nombre, y es de entender de que van a tener una actitud que no va a ser la de aplaudir y favorecer todo lo que diga el gobierno, o sea, que eso es muy básico, pues. Hacemos una pausa, Roberto, y volvemos enseguida con otros elementos de esta reflexión que hacemos del impacto del tema venezolano, aunque ya has dicho que no ves un impacto directo, al menos en la parte política, sí lo habrá en la parte económica para el fortalecimiento de los partidos de izquierda en Latinoamérica. Enseguida volvemos. Organizando la fiesta de la empresa, todofiesta.com.sb. Disco móvil, Pista de baile iluminada, video, fotografía, ambientación LED, fuentes de chocolate, karaoke, lanzaconfeti, salas lounge, circuito cerrado, dron para imágenes aéreas, show carnavalito y más. Tenemos todo lo que necesita a precios accesibles. Todofiesta.com.sb. El primer paso para organizar tu evento social. Del Río es pura diversión. Continuamos con Así Estamos. Estamos esta mañana conversando con Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz, analista, investigador social, catedrático universitario, y muy importante sus reflexiones sobre este tema del impacto de las elecciones en Venezuela, tanto en la política interna venezolana como en la salvadoreña, si es que la conexión la podemos mantener, por cuanto todos los discursos, acciones y dependencias que hemos visto existen. Económicamente, Roberto, el tema del petróleo fue factor para expandir los conceptos revolucionarios o de izquierda en Latinoamérica. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, se podría hablar de una diplomacia del petróleo, en la cual hay momentos diferentes, ciertamente. Ya no estamos en momentos en el que el barril del petróleo vale $100, hoy vale la mitad, 50, 40 dólares el barril del petróleo. Eso te plantea otra realidad. En el caso salvadoreño lo que sucede es que ALBA ya está capitalizado. Yo considero que tiene por lo menos $800 millones, o sea, que digamos que a pesar de que ahora el precio del barril del petróleo es la mitad y que Venezuela ya no está en las condiciones en las que estaba antes de usar ese recurso como mecanismo de política exterior, ya para los efectos salvadoreños lo que pudo lograr de apoyos en términos de respaldos de ALBA ya está hecho. Es más, se está diversificando de manera bastante clara la inversión de ese dinero que surgió, su origen fue justamente el petróleo venezolano. Pero a estas alturas, ¿va a resentirse la integración latinoamericana? Pienso que sí, porque Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, eran los que empujaban procesos de integración tipo CELAC, tipo UNASUR, tipo Mercosur. Entonces, con presidentes de derecha en Argentina, con problemas como los que tiene Dilma en Brasil, con un parlamento que le está haciendo problemas a Maduro, yo creo que es evidente que la integración latinoamericana, como se estaba perfilando antes de estos acontecimientos electorales, puede tener algún carácter de disminución en su fuerza integradora, como se entendía con CELAC, con UNASUR y otras formas de integración, con ALBA ¿Y mismo. cómo ves entonces en el futuro al partido administrando sus empresas? Yo creo que eso ya es cuestión de gestión empresarial.
si son verdaderamente hábiles en no comerse el capital de trabajo, en reinvertir, ahí se van a poner a prueba como empresarios, no sé qué tan buenos Pero sean. ¿qué le imprime como fenómeno? Porque es un partido con Por empresa, ¿no? supuesto O sea, que da poder, el poder económico da poder político. No es lo mismo hacer política sin dinero que hacer política con tener empresas que tienen muchos recursos, eso es totalmente, hace la diferencia. Entonces lo que está pasando es que en el caso salvadoreño, pues hoy tenemos un partido que está en el gobierno y tiene una empresa que tiene mucho dinero. En términos relativos, digamos, para los estándares salvadoreños. Tampoco estamos hablando de que ALBA tenga el poder de mercado para determinar los precios del petróleo, nunca fue así, si tiene el 20% del mercado de petróleo ALBA, pues estaría bastante bien, creo que tiene menos. Entonces, es una realidad que con un partido, con una empresa que es millonaria, pues se pueden hacer más cosas que sin eso. Teniendo una empresa de esa categoría, tú puedes generar programas sociales, dar empleo, generar clientela política, si es que eso es evidente, pues. Recordémonos los gobiernos del PCN. Estando en el gobierno, tú empiezas a contratar a militantes, familiares, socios, amigos, favorecer, y eso te va generando, y si estás mucho tiempo en el gobierno, una base social que está determinada por ese interés inmediato de poder mejorar tu condición de vida a partir de estar cercano al gobierno, y cercano a la empresa del partido de gobierno, que es una empresa que tiene dinero, hace negocios y mejora las condiciones de vida de mucha gente que de otra manera no tendría trabajo, no tendría ingresos. Eso creo que es muy básico, está a la vista. Y eso le da fortalezas al partido oficial, pues tener esa empresa. Por supuesto, Arena tiene también patrocinadores importantes de grupos económicos muy fuertes, que también ya tienen diversificada su inversión, transnacionalizada, y entonces sí les interesa apoyar como patrocinadores al partido Arena, pero tampoco les quita totalmente el sueño porque ya tienen intereses en toda Centroamérica, en Colombia, en República Dominicana, en Miami, así que sí, por supuesto su corazoncito lo tienen en El Salvador, tampoco se pueden echar en la espalda los hoteles, los edificios, los centros comerciales que tienen aquí, de alguna manera su labor de relación con el partido que apoya tiene que ser importante, eso no tiene ninguna discusión para mí. Roberto, ¿qué entonces hay que ver en el futuro inmediato en la política salvadoreña, empujada por todas estas situaciones? ¿Cómo va a convivir Arena y el FMLN en lo que resta de este periodo hasta llegar a elecciones y qué evolución podríamos tener en ambos lados? Bueno, yo creo que lo primero que hay que plantear es que la política es demasiado seria para dejarla en manos del bipartidismo. Aquí debe de existir un protagonismo mayor de la sociedad civil, planteando propuestas, soluciones, búsqueda de salidas para que este país pueda tener futuro. Y eso supone que los ciudadanos abandonemos la queja, el lamento, del cual es muy propio nuestro comportamiento. Es deporte nacional, quejarnos, lamentarnos, criticar. Yo creo que 2016 debe ser momento oportuno para que exista un movimiento de la sociedad civil más protagónico, con más capacidad propositiva, que les diga a los partidos, miren, ustedes no son los que tienen el monopolio de la actividad política del país, y mucho menos los dos partidos que están podridos de un bipartidismo que no va a ningún lado. El agotamiento del bipartidismo en España es clarísimo, bueno, lo fue en su época en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Entonces estamos en un momento a la salvadoreña de un agotamiento del bipartidismo, de la urgente necesidad de capacidad de propuesta de la sociedad civil y de circunstancias en lo que puede sacar adelante El Salvador es que exista una agenda de país aprobada y consensuada, posibilidades de llegar a acuerdos, ya no diálogo, ya no consejos, ya no mesas, eso no resuelve nada. Aquí es acuerdos concretos sobre aspectos que estén en función del interés superior de la nación. Pero tú ves en esos intereses
realmente los de la nación, porque mira que ni hemos podido todavía con el fiscal, estamos viendo una ley de probidad, o sea, no hay concepto de transparentar y de rendir cuentas o de presentarse mucho más probos ante la sociedad. Pero ¿quiénes son los que están haciendo eso? La partidocracia, pues, y especialmente el bipartidismo, que están como enredados en su propia circunstancia, que no salen de nada, ante los ojos de la población, que en primer lugar tiene otras prioridades. Si vemos el edificio social, podríamos decir que el primer piso es el de la cotidianidad, de lo económico, de todo está caro, de que no hay empleo, de la inseguridad, y el segundo piso es la superestructura jurídico-política, los partidos, los diputados, el gobierno. Entonces parece que se arruinó el ascensor y las gradas que comunican uno con el otro, porque la gente es muy concreta. Para términos inmediatos, específicos, para la población que elijan fiscal o no elijan fiscal, en lo inmediato no tiene impacto. Por supuesto, en el largo plazo y en lo más estructural, claro que sí, pero las personas están preocupadas porque se van a subir al bus y le van a robar el celular, o porque quizás no van a tener empleo el año próximo, o porque los hospitales no tienen medicina. Cuando logren esos sectores conectar que el hecho de que no hay empleo, de que no tienen seguridad en los buses, de que no saben si va a existir recursos para satisfacer su demanda de canasta básica, por lo menos, y que eso es responsabilidad de los políticos, entonces las cosas van a cambiar. Yo creo que también el sistema debe de desarrollar los mecanismos de control de la democracia. Esos son, si la corrupción es deporte nacional en los políticos, el mecanismo de presentación de la declaración patrimonial antes de iniciar una gestión y al terminar es clave. 2, los mecanismos de rendición de cuentas obligatorios para cada persona que administra bienes públicos. El tema que no hay en El Salvador, porque chucho no come chucho, y si come no come mucho, el tema del referéndum revocatorio de mandato. No hay en El Salvador. Es decir, el referéndum revocatorio de mandato significa que si un gobernante después de un año no ha cumplido con lo que prometió en su plataforma electoral, hay que quitarlo. Es decir, entonces aquí como los políticos que están en sus partidos ejerciendo funciones de gobierno saben que no hay costo político porque lo único que puede servir como mecanismo de premio y castigo es lo electoral, entonces no pasa nada. No hay elecciones a las puertas, no está en cuestión si voy a seguir siendo diputado o ministro o alcalde o presidente, puedo hacer prácticamente lo que me da la gana, calculando. El cálculo político es, la gente tiene memoria histórica corta, se acuerda de lo que sucede una semana, 2 semanas antes, vota de acuerdo a cuál es el estado de ánimo en ese momento. Si en ese momento hay carestía, si en ese momento no hay empleo, si en ese momento hay más inseguridad, seguramente quien va a pagar el pato va a ser el partido de gobierno, porque le van a dar un voto de castigo, porque los sectores en su inmediatez cotidiana van a decir, el culpable es el gobierno, no hay trabajo, hay inseguridad, le vamos a poner un castigo. Como eso no está pasando, entonces nos vamos como complicando más y esperando la próxima elección dentro de 2 años y medio, 2018, las de alcaldes y diputados, y casi 3 años, sí, son 3 años y medio en tiempo calendario, pero la verdad, como las precampañas surgen muy temprano, son netos 2 años y medio. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno actual, que ya tiene 6 años y medio de estar administrando el aparato del Estado, va a poder hacer en lo que le queda de gobierno medidas de calado profundo que transformen el país? Generalmente en todos los textos de ciencia política se habla que las grandes medidas se hacen en los primeros años, que ya llevamos casi, porque no se puede hablar del año y medio del gobierno. Claro, estamos hablando de 6 años y medio. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a por ti, siempre de nuevo, acudir a este llamado para tus reflexiones sobre estos temas tan valiosos para nuestros televidentes. Muy amable. Y esto continuará. Gracias. Vamos al tráfico para decirte por dónde ir y no ir, Roberto. Sí, y es muy llegues importante. bien a casa. Enseguida estamos nuevamente con ustedes.